Alumnas y alumnos de tercer grado de secundaria, sean bienvenidos a Aprende en Casa. Es un gusto saludarles de nueva cuenta. Soy la maestra Anel Aranda. El aprendizaje esperado de la sesión es la exploración de características y propiedades de las figuras y cuerpos geométricos. Asimismo, se tiene como propósito usar regla y compás para trazar las alturas de triángulos. Tengan a la mano sus materiales: cuaderno, lápiz, goma, regla o escuadras, compás, transportador y libro de texto. Si tienen discapacidad visual, preparen sus hojas Leyer, punzón y regleta. Ante cualquier idea o inquietud que les surja al resolver las situaciones que se estudian, anoten en su cuaderno. Y si ya se cuenta con lo indispensable, comencemos. ¿Sabían que desde Pitágoras, nacido en Samos, Grecia, alrededor del año 579 antes de nuestra era, la matemática en la antigüedad era sinónimo de geometría? Y que nuestras actuales herramientas, la regla y el compás, son un símil de la cuerda que se ocupaba en ese entonces. Para Platón, que nació en el año 427 antes de nuestra era en Atenas, Grecia, y fue seguidor de las ideas del maestro Pitágoras, lo más importante era pensar las cosas y deducir la verdad de estas a partir de la observación. Platón consideró fundamental que aquellos que deseaban acceder al conocimiento debían de hacerlo a partir del estudio de la geometría, norma que se subrayó con la frase expuesta en el dintel de la academia: que nadie entre aquí si no sabe geometría. De igual manera, a Platón se debe el uso de la regla y el compás como instrumentos únicos para el trazo de objetos geométricos, ya que él creía que eran los únicos objetos capaces de respetar la configuración de la simetría. Pero, ¿por qué la regla y el compás? Porque son los instrumentos que facilitan la construcción de las curvas, las rectas y las circunferencias con precisión. Asimismo, todas las construcciones con regla y en compás debían ser aplicaciones sucesivas de 5 construcciones básicas, usando en cada una de ellas puntos, rectas y circunferencias. Estas 5 construcciones básicas son: 1. Crear una recta que une 2 puntos preexistentes, aunque en el mundo real solo es posible construir un segmento de recta. 2. Crear la circunferencia con centro en un punto dado y cuyos puntos, cualesquiera de ellos, toca otro punto dado. 3. Crear el punto en el que se intersecan 2 rectas no paralelas. 4. Crear el punto o la pareja de puntos en los que se intersecan, si lo hacen, una línea y una circunferencia. 5. Y crear el punto o la pareja de puntos en los que se intersecan, si lo hacen, 2 circunferencias. Como se ha demostrado, las construcciones en la antigüedad se realizaban empleando las 5 construcciones básicas permitidas. Lo anterior es mediante la intersección de rectas y circunferencias usando exclusivamente la regla no graduada y el compás, los instrumentos divinos considerados así por Platón. Para él, todos los instrumentos de medida eran imperfectos, con excepción de la regla y el compás. Sin embargo, las construcciones con regla y compás llevaron a los griegos a 3 problemas que no pudieron resolver. 1. Dado un cubo de cierto tamaño, ¿es posible construir otro cubo con el doble del volumen? 2. ¿Es posible trisecar un ángulo? 3. ¿Es posible cuadrar el círculo? La duplicación del cubo consiste en construir con regla y compás las aristas de un cubo, cuyo volumen sea el doble del volumen de un cubo dado. La trisección del ángulo consiste en construir con regla y compás las semirrectas que dividen un ángulo en 3 ángulos iguales. Y la cuadratura del círculo consiste en construir con regla y compás un cuadrado con la misma área que un círculo dado. A partir de estos reconocidos problemas, al no hallarles solución,
Muchos matemáticos se dedicaron a su estudio siglos más tarde. El compás antiguo o euclidiano estaba construido de manera que cuando se levantaba de la superficie se perdía su abertura inicial, lo que imposibilitaba trasladar las medidas a otra superficie. Pero este compás era útil en tanto que ambos brazos hicieran contacto con el papel. Como se hace notar, el compás antiguo y moderno son semejantes, aunque con el primero se pueden hacer construcciones menos precisas, ya que las patas podían cerrarse o abrirse inadvertidamente. Mientras que con el segundo se puede estar seguro de que la abertura es la requerida. Es importante mencionar que el compás es un instrumento de medición, pues a partir de este se pueden reproducir distancias con precisión en las construcciones geométricas. Es así como durante la sesión ustedes utilizarán el compás moderno para los trazos de triángulos y sus alturas. Ustedes pueden notar lo indispensable que es el legado de Pitágoras y Platón en el pensamiento actual y la geometría. Para comenzar la práctica, se reitera emplear únicamente la regla, el compás y el transportador para trazar un triángulo y que después se le clasifique según los criterios existentes. Para tal efecto, se tiene el siguiente audiovisual. Obsérvenlo con atención y, si les es posible, replíquenlo al trazar su propio triángulo. Para aprender a trazar triángulos con regla y compás, primero se identifican las medidas del triángulo a trazar: 7 centímetros, 6 centímetros y 5 centímetros. Utilizando la regla, se traza el primer segmento de recta llamado AB con la medida de 7 centímetros. A continuación, se abre el compás a 6 centímetros, que es la medida del segmento de recta CA. Teniendo 6 centímetros en el compás, se hace el centro en el primer extremo del segmento de recta y se traza un arco. Después, se abre el compás en 5 centímetros. Se asigna el centro en el otro extremo del segmento de recta y se traza otro arco que corte al primero. El punto de corte de los dos arcos es el tercer vértice del triángulo que se forma. Desde este mismo punto se realiza la unión de los otros dos vértices. Con esto se ha trazado el triángulo, pero falta clasificarlo según la medida de sus lados y sus ángulos. Se sabe que un lado mide 7 centímetros, otro 6 centímetros. Y otro más de 5 centímetros. Por lo tanto, de acuerdo con la medida de sus lados, el triángulo es escaleno. Para clasificarlo por sus ángulos, se utiliza el transportador. Se alinea la marca central del transportador con el 0 y se observa que mide 45 grados.
Y se realiza lo mismo con el otro ángulo. Se alinea a la marca central del transportador con el 0 para reconocer que este ángulo mide 55 grados. De este modo, solo queda por realizar la medida del tercer ángulo. Para ello, se emplean los conocimientos previos, sabiendo que la suma de los ángulos internos de un triángulo es de 180 grados. Si se suman 45 grados más 55 grados, se obtienen 100 grados, mismos que al restarse a 180 grados, se tiene como resultado 80 grados. Para comprobar que efectivamente el último ángulo mide 80 grados, se toma el transportador. Se alinea con el 0 y se verifica su medida. Así, se tiene que este triángulo se clasifica por sus lados en un triángulo escaleno y por sus ángulos en un triángulo acutángulo. Otro de los matemáticos que contribuyó en el desarrollo y la solución de triángulos rectángulos fue Euclides. Euclides, que vivió entre el 325 y 265 antes de nuestra era aproximadamente, fue un matemático griego reconocido por sus escritos, una serie de libros en donde sintetiza los conocimientos matemáticos conocidos hasta entonces. En su teorema, Euclides propone que en todo triángulo rectángulo, cuando se traza la altura que corresponde al vértice del ángulo recto con respecto a la hipotenusa, se forman dos triángulos rectángulos. Se toma un fragmento del teorema de Euclides para comprender las alturas de un triángulo y así trazarlas. Como ustedes ya saben, las alturas son las rectas que pasan por los vértices y son perpendiculares al lado opuesto de dicho vértice o a su prolongación. Un triángulo tiene tres alturas. Para demostrarlo, ustedes deben trazar las alturas en un triángulo acutángulo, por lo que requieren su cuaderno u hojas, lápiz o lápices de colores y la escuadra o regla. Primero, se tiene el triángulo acutángulo con vértices A, B, C. Empezamos con el vértice A, asegurándose que la escuadra esté apoyada en su totalidad en el lado opuesto y que pase por el vértice. Después, se traza la línea perpendicular al lado opuesto y para ello se emplea la regla u otra escuadra. Con esto se tiene la altura que va del vértice A con su lado opuesto. No tenemos por objeto dividir el triángulo, sino formar ángulos rectos. Y se repite el procedimiento para el vértice B. Se apoya la escuadra en el lado opuesto al vértice B y se dibuja el segmento de recta del vértice B al lado opuesto con una línea perpendicular, asegurándose de que se forme un ángulo recto de 90 grados con el lado opuesto. De esta manera se obtiene una segunda altura y se repite el procedimiento para el vértice que falta, en este caso, el C. Apoyando la escuadra en el lado opuesto al vértice C y que coincida con dicho vértice, se traza la línea perpendicular. Es así como las tres alturas de un triángulo se cortan en un mismo punto llamado ortocentro, identificado en color amarillo. Sigamos un nuevo ejemplo. Al trazar las alturas en un triángulo obtusángulo, en color verde se tiene un triángulo obtusángulo con vértices A, B, C. Primero, se dibuja una línea perpendicular a la prolongación del lado opuesto del vértice A. Sobre esta prolongación se apoya la escuadra y se traza la altura que también se prolonga. Y se dibuja la segunda altura, coincidiendo el vértice B con su lado opuesto. Mientras que para la tercera altura se prolonga de nueva cuenta el segmento de recta del lado opuesto al vértice C. Y se apoya la escuadra en esa misma prolongación hasta coincidir el vértice C con la prolongación y trazar la altura.
Finalmente, se verifica que las tres alturas coincidan en el ortocentro que se localiza fuera del triángulo. Antes de continuar, ¿reconocieron cómo las alturas se intersecan en un punto? Ustedes ya saben que este punto es el ortocentro. Asimismo, ustedes notaron que la ubicación del ortocentro en el triángulo acutángulo y obtusángulo son distintos. Para ello se tiene el siguiente audiovisual en el que para el triángulo acutángulo el ortocentro se encuentra dentro del triángulo. Para el triángulo rectángulo se encuentra en el vértice del ángulo recto y para el triángulo obtusángulo está en el exterior del triángulo. Utilizando un programa de geometría, se trazan las alturas de un triángulo y observen cómo al modificar la posición de algún vértice, el ortocentro también cambia de posición de acuerdo con el tipo de triángulo trazado. En algunos triángulos se encuentra al centro, mientras que en otros, en un vértice o en el exterior. Se traza un triángulo. Verificando la medida de sus ángulos para obtener un triángulo acutángulo. Ya se sabe que las alturas de un triángulo son las rectas que pasan por uno de sus vértices y que son perpendiculares al lado opuesto del mismo o a su prolongación. Se traza la altura del vértice A utilizando el lado opuesto. La del vértice B y la del C. Observen cómo las alturas se intersecan en el punto llamado ortocentro. De este modo, se interactúa con la forma de este triángulo acutángulo para observar cómo se mueve el ortocentro sin salir del triángulo trazado. Después, se mueve el vértice A para formar un triángulo rectángulo. Es así como se reconoce que el ortocentro se encuentra en el vértice del ángulo recto o de 90 grados y se interactúa con la forma del triángulo desplazando el vértice A hacia la derecha hasta formar nuevamente un triángulo rectángulo invertido. Y finalmente se verifica que el ortocentro está en el vértice del ángulo recto. Ahora, se mueve una vez más uno de los vértices hasta formar un triángulo obtusángulo para observar cómo el ortocentro sale del triángulo. Esto se debe a que algunas de las alturas se trazan utilizando las prolongaciones de los lados. Si se mueve uno de los vértices hacia la izquierda hasta formar nuevamente un triángulo obtusángulo, el ortocentro sale del triángulo. Retomando el teorema de Euclides, la altura que se necesita es la formada con el vértice del ángulo recto y que corta perpendicularmente su lado opuesto. Enunciamos el teorema de Euclides de nuevo. Se tiene que en todo triángulo rectángulo, cuando se traza la altura que corresponde al vértice del ángulo recto con la hipotenusa, se forman dos triángulos rectángulos. Este teorema les permite inferir que los ángulos de los tres triángulos son iguales entre sí respectivamente, lo que significa que sus lados son semejantes, es decir, proporcionales entre sí. Así podemos enunciar que desde la semejanza de triángulos se establecen dos teoremas, el teorema de la altura y el teorema de los catetos.
El teorema de la altura relaciona la altura de un triángulo rectángulo medida desde la hipotenusa con las proyecciones de los catetos sobre la hipotenusa, lo que permite calcular la altura de un triángulo rectángulo cuando se tienen estas proyecciones. La fórmula del teorema de la altura es h² igual a m por n. Para emplear el teorema de la altura, primero se debe comprender qué son las proyecciones de los catetos sobre la hipotenusa. Se comienza del siguiente triángulo rectángulo, colocado de forma que la hipotenusa queda en la parte de abajo, en donde el lado A es el cateto mayor, el lado B es el cateto menor y el C es la hipotenusa. Es decir, si se instala un foco de luz encima del triángulo, la sombra que proyecta el lado A sobre la hipotenusa corresponde a la proyección del cateto mayor en la hipotenusa y que a su vez corresponde al segmento en color azul o M. De la misma manera, la sombra que proyecta el lado B sobre la hipotenusa corresponde a la proyección del cateto menor en la hipotenusa y que corresponde al segmento en color amarillo o N. Es importante destacar que ambas proyecciones están separadas por una línea vertical que corresponde a la altura del triángulo rectángulo y que la altura separa a su vez al triángulo en otros dos triángulos rectángulos. En ambos triángulos, que son semejantes, se compara su relación entre el cateto menor y el cateto mayor, obteniendo así h entre n es igual a m entre h, de donde se despeja h, que corresponde a la altura del triángulo rectángulo original. Para ello se multiplica en cruz ambas fracciones. Cada denominador multiplica al numerador contrario. Así, se opera en ambos miembros quedando h² en uno de ellos y se despeja la altura para obtener la fórmula que relaciona la altura con las proyecciones de los catetos en la hipotenusa. h es igual a raíz cuadrada de m por n. Este teorema tiene distintas aplicaciones desde la antigüedad. Por ejemplo, calcular alturas o distancias. Actualmente es empleado en la ingeniería y la física, por mencionar algunas. Con estos nuevos conocimientos se puede calcular una distancia sin recorrerla o elegir la distancia más corta, además de distancias de difícil acceso como lo hacen los topógrafos e ingenieros. De este modo ya se puede aplicar lo aprendido en una situación problema y encontrar su solución. Las casas de Ana, de su amiga, de su abuelita y la escuela secundaria se encuentran ubicadas como se muestra en la diapositiva. La distancia de la casa de su abuelita a la secundaria es de 1.5 kilómetros y entre la casa de su abuelita y la casa de Ana hay 0.54 kilómetros. Además, su amiga afirma que la distancia de su casa a la casa de Ana es mayor que la de casa de Ana a la de la abuelita, pero menor que la distancia de la casa de Ana a la secundaria. ¿Tiene razón? De este modo se debe identificar que la figura es un triángulo rectángulo y que la distancia entre la casa de Ana a la de su amiga corresponde a la altura con la hipotenusa que está trazada en el triángulo rectángulo mayor del esquema. Con estos datos se puede aplicar el teorema de la altura. Se sabe que de la casa de Ana a la de su abuelita son 0.54 kilómetros y de la casa de su abuelita a la secundaria son 1.5 kilómetros. Eso hace que de la casa de Ana a la secundaria haya 0.96 kilómetros. Y aplicando el teorema de la altura, se tiene que la distancia de la casa de Ana a la casa de su amiga es la raíz cuadrada de multiplicar las distancias de su casa a la secundaria y de su casa a la de su abuelita, lo cual resulta en 0.72 kilómetros. Así, la amiga de Ana tiene razón en su afirmación, debido a que 0.72 kilómetros es mayor que 0.54 kilómetros y menor a 0.96 kilómetros. Es
momento de repasar lo aprendido. Las ideas de Pitágoras, Platón y Euclides tienen una gran influencia en la geometría y en las distintas ramas de la matemática. En la antigüedad se utilizaba un compás euclidiano y una regla no graduada para trazar todas las figuras a partir de la recta y segmentos de recta y de la circunferencia o arcos. Los triángulos son figuras planas que resultan de unir tres puntos con líneas rectas y se clasifican según la longitud de sus lados y la medida de sus ángulos. Las alturas de los triángulos son las rectas que pasan por uno de sus vértices y son perpendiculares al lado opuesto de dicho vértice o a su prolongación. En el triángulo acutángulo, el ortocentro se encuentra dentro del triángulo. En el triángulo rectángulo está en el vértice del ángulo recto y en el triángulo obtusángulo en el exterior del triángulo. Ustedes ya saben que pueden consultar su libro de matemáticas de tercer grado de secundaria para profundizar en el tema y encontrar algunos ejemplos para practicar. Igualmente, manifiesten las dudas con sus maestros y maestras de matemáticas o consulten otras fuentes de apoyo para resolverlas. Así es como llegamos al final de la sesión. Soy la maestra Anel Aranda y es un gusto compartir con ustedes, alumnas y alumnos de tercer grado de secundaria en Aprende en Casa. Y como decía el gran Platón, hay que compartir el conocimiento. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página